Bueno, buenas tardes chicos. Hoy vamos a continuar con nuestra séptima unidad, que son las enfermedades que afectan al sistema renal, las más frecuentes. Dentro de estas vamos a hablar sobre el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es una de las afectaciones más importantes, ya que son las que desencadenan en un gran porcentaje en insuficiencias renales agudas e insuficiencias renales crónicas. Las competencias: conocer y describir la definición, etiología, clasificación, epidemiología, cuadro clínico, las complicaciones y los exámenes complementarios a tener en cuenta en el síndrome nefrótico. Realizar el diagnóstico positivo y diferencial e indicar y realizar los tratamientos preventivos y médicos correspondientes al síndrome nefrótico. Entonces, el síndrome nefrótico va a ser la consecuencia clínica en el aumento de la permeabilidad glomerular, que se traduce clínicamente por proteinuria masiva y por ende con una hipoalbuminemia. Se va a acompañar de forma variable de edema, hiperlipemia y lipiduria. Estas son sus afectaciones clínicas más típicas. Cuando la proteinuria alcanza el rango nefrótico, tenemos que tener en cuenta que debe estar superior a 3.5 gramos en 24 horas por 1.73 metros cuadrados en adulto o a 40 miligramos por hora por metro cuadrado en los niños. En cuanto a esa etiología, obedece a glomerulonefritis primaria y afectaciones glomerulares secundarias. Es decir, que el síndrome nefrótico siempre va a ser a consecuencia de alguna afectación glomerular previa. Entonces, dentro de las glomerulonefritis primarias, tenemos las nefropatías con cambios mínimos, que esta es la afectación más frecuente en las edades pediátricas, la glomeruloesclerosis focal, la nefropatía membranosa, la glomerulonefritis mesangiocapilar y la nefropatía mesangial de la inmunoglobulina A. En cuanto a las enfermedades glomerulares secundarias, responden a enfermedades sistémicas, como es el lupus eritematoso sistémico, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, que en este caso es la más frecuente en desencadenar un síndrome nefrótico, las neoplasias como los tumores sólidos, los fármacos como los AINES, captopril, mercurio, las sales de oro, y en otras podemos tener las preeclampsias, nefropatías crónicas de injertos renales y la obesidad mórbida. En cuanto a su fisiopatología, lo primero que tenemos que ver es que va a producir una proteinuria. Esta proteinuria se debe a una pérdida de la electronegatividad en la barrera de filtración glomerular o por destrucción de esta barrera, que va a hacer que se aumenten los poros de filtración. La hipoproteinemia se produce cuando la proteinuria y el catabolismo tubular renal de albúmina supera la tasa de síntesis hepáticas de esta proteína. Pero no todos los pacientes pueden presentar hipoproteinemia, ya que hay determinados pacientes que su síntesis hepática de la albúmina es superior. Esta hipoproteinemia también va a estar marcada por el estado nutricional del paciente, por su edad y por si presenta alguna otra enfermedad concomitante. La gravedad de la hipoalbuminemia siempre se va a correlacionar con la magnitud de la proteinuria. A mayor cantidad de proteínas que se liberan por la orina, menor es la concentración de proteínas a nivel sanguíneo. Pero siempre vamos a hablar de proteínas de bajo peso molecular. En cuanto a los edemas, el edema típico de los síndromes nefróticos son los edemas blandos con fácil godet, que se va a localizar en zonas declives. En pacientes que deambulan van a ser los pies, y en pacientes encamados generalmente va a ser la región sacra. Y también podemos ver este edema en la región periorbitaria, que es donde hay una presión tisular leve. Estos edemas pueden ser de gran magnitud y pueden llegar a citis, y también pueden producir derrame pleural,
pero es muy poco frecuente que nos conduzca a un edema agudo de pulmón. En cuanto a las manifestaciones extrarrenales, va a producir una hiperlipemia, donde la más frecuente va a ser una hipercolesterolemia, que siempre va a estar superior a 400 miligramos por decilitro. Va a haber un incremento en las LDL, VLDL y en las lipoproteínas. Se puede observar en un análisis de sedimentos urinarios lipiduria, que se caracteriza por cilindros grasos en el sedimento de orina, que van a estar formados por lípidos de peso molecular pequeños o medianos, que van a ser filtrados por los glomérulos lesionados. Y como hay una hiperlipidemia, va a haber un riesgo cardiovascular elevado, ya que es evidente el perfil aterógeno de las alteraciones lipídicas. Existe también un gran porcentaje de que se asocia a daño renal, ya que esta hiperlipemia nos va a promover una acumulación de lípidos en los glomérulos esclerosados. La trombosis en los adultos predominan las venosas, sobre todo las venas renales y de las venas profundas en los miembros inferiores. Las trombosis arteriales van a ser frecuentes en las arterias femoral y pulmonar. La fisiopatología de las trombosis se debe a una anomalía en la agregación plaquetaria. Hay anomalías en las proteínas que interceden en la coagulación y en la fibrinólisis, debido a una consecuencia directa de la proteinuria. Otros factores que intervienen en la aparición de trombosis en el síndrome nefrótico son los trombocitosis, estasis venosas, lesiones endoteliales, aumento en la viscosidad sanguínea, la hiperlipemia, por supuesto, y la administración de diuréticos y glucocorticoides que se hacen a favor de disminuir los otros síntomas presentes. Las infecciones también son frecuentes en los pacientes que tienen síndrome nefrótico, sobre todo las peritonitis espontánea en los niños y celulitis en los adultos. Los gérmenes implicados suelen ser bacterias encapsuladas, sobre todo el Streptococcus pneumoniae es la más frecuente que se ha logrado aislar. Y la celulitis que estábamos hablando, que se presenta mayormente en los pacientes adultos, son generalmente pacientes que son muy edematosos, y debido a estos edemas se presentan lesiones en la piel. Y también la gran mayoría de la celulitis en estos pacientes obedecen a diversas iatrogenias, como sobre todo cuando se les va a realizar extracción de sangre para los diferentes análisis. Los microorganismos involucrados son el estreptococo beta hemolítico y diversos gram negativos cuando hablamos de celulitis en los adultos a causa del síndrome nefrótico. Vamos a presentar también como manifestaciones extrarrenales hipovolemia e insuficiencia renal aguda. La hipovolemia, que en situaciones de hipoalbuminemia grave o tras un tratamiento intenso con diuréticos se va a manifestar en pacientes de edad avanzada y con una histología de síndrome nefrótico por cambios mínimos en los que existe una intensa albuminemia. Acuérdense que el síndrome nefrótico por cambios mínimos va a ser la afectación más frecuente. Las insuficiencias renal agudas que no estarán asociadas a hipovolemia, su etiología o la manera en que se van a producir va a ser por edema intrarrenal, por disminución de la permeabilidad secundaria a la función de los podocitos, que son los poros de los glomérulos, y al descenso del coeficiente de ultrafiltración. También puede obedecer a la administración de fármacos que van a bloquear los sistemas renina-angiotensina o a un consumo excesivo de AINES. Otras complicaciones que pueden presentar nuestros pacientes son malnutrición proteica, trastornos endocrinos y alteraciones tubulares proximales como glucosuria, hiperfosfaturia y el síndrome de Fanconi. El diagnóstico, primero, lo fundamental en estos casos es buscar la causa, o sea, buscar la etiología del síndrome nefrótico, ya que el tratamiento de la enfermedad de base es primordial. Primordial para nosotros poder determinar la conducta a seguir y también para favorecer el pronóstico del paciente. Estudio de sangre oculta en heces fecales en pacientes mayores de 50 años,
mamografía en mujeres mayores de 40 años, antígeno prostático en varones mayores de 50 años, la velocidad de sedimentación que va a estar muy elevada en la mayoría de nuestros pacientes nefróticos. Si tras esta evaluación inicial no descubrimos una causa del síndrome nefrótico, como última opción vamos a optar por una biopsia renal. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se enfoca en dependencia de los síntomas que va presentando el paciente. Así tenemos que para el edema, primero vamos a focalizarnos en la dieta, que es restricción de sal a 2 gramos diarios, medidas posturales. Si el paciente es recomendado que el reposo sea en decúbito supino, la colocación de vendas elásticas hasta la raíz del muslo, junto con una adecuada profilaxis antitrombótica, también nos va a favorecer para la diuresis. Y si todas estas medidas no resultan, no tenemos un efecto positivo, podemos indicar diuréticos tiacídicos o diuréticos ahorradores de potasio. Para la hipoproteinemia, no es aconsejable las dietas hiperproteicas. Si la función renal es normal, ustedes deben recomendar a sus pacientes una ingesta de 0.8 a 1 gramo por kilo de peso al día de proteínas normal, de proteínas de alto valor biológico, es decir, que la dieta de estos pacientes debe ser normoproteica. En los niños sí se recomienda una dieta algo superior para prevenir alteraciones en su crecimiento. La ingesta calórica debe ser elevada, así vamos a garantizar una adecuada síntesis hepática de proteínas. Y en los pacientes que ya manifiesten deterioro de la función renal, en estos casos sí vamos a recomendar restricción proteica. Y vamos a suplementar esto con aminoácidos. En caso de la hiperlipemia sí es muy, muy importante que sea tratada, sobre todo con las estatinas, son la de elección en monoterapias. Acuérdense que estas tienen un riesgo elevado de producir afectaciones cardiovasculares y también afectaciones a nivel vascular renal. Entonces, sí o sí, nosotros vamos a tratar la hiperlipemia en nuestros pacientes. La asociación de estatinas con ezetimiba ha demostrado ser eficaz para la disminución de la morbilidad cardiovascular. Los fibratos van a mejorar los triglicéridos con un efecto más discreto sobre el colesterol. Pero recuerden que la hiperlipemia predominante en pacientes con síndromes nefróticos es el colesterol, va a ser la hipercolesterolemia. Entonces, sí o sí, la elección siempre va a ser las estatinas. El tratamiento de las complicaciones trombóticas, se sugiere un tratamiento con heparina. Cuando el paciente está en crisis, luego vamos a seguir con anticoagulación oral por 6 meses. Si persiste el síndrome nefrótico, debemos mantener la anticoagulación hasta que la albúmina sérica sea mayor a 2 gramos sobre decilitro. Y la anticoagulación profiláctica con heparina de bajo peso molecular se recomienda en situaciones de alto riesgo, como son encamamientos prolongados, o si nuestro paciente necesita alguna intervención quirúrgica, o en pacientes con nefropatías membranosas, o que su albúmina sérica esté por debajo de 2 gramos sobre decilitro. Entonces, este tema lo pueden encontrar en el libro de la cátedra principal, que es el Ferrera-Rosmá, en el capítulo 89. Yo les voy a dejar todo esto puesto en la plataforma, tanto el video como los slides, para que puedan tener el resumen ya hecho y así ustedes puedan estudiar, ¿sí? Yo creo que ya les di también la fecha de los exámenes parciales para que se vayan preparando, para que vayan estudiando. Voy a procurar que sean más casos, más ejercicios, más casos clínicos, así también pueden ejercitarse. Entonces, mañana nos vemos, mañana va a ser el tema insuficiencia renal aguda, y para que vayan adelantando su trabajo para el viernes va a ser insuficiencia renal crónica.
Yo les voy a dar la aguda y ustedes me van a hacer el resumen de la crónica, ¿está bien? Ok, doctor. Bueno, entonces sigan abriendo sus cámaras y así les paso su asistencia, por favor, y los libero. Kelly, a Kelly sí la vi. Ajá, Kelly. Presente, profesor. Ibaldine. Presente. Mateus. Mateus no está, ¿verdad? No. Fabiana. Presente, profe. Valdir. Presente, prof. Karime. Presente. Jessica. Presente. Márcio. Presente. Bianca. Presente, profe. Jordana. Presente. Alexandre. Marcelo. Presente. Guillerme. Presente, profe. Caroline. Presente. Ana. Por si no la escuchamos. Ana no está. Nicolás Mateus. Patricia. Presente. Marcus Vinicio. Presente, doutora. Thaisa. Presente, profe. María Paula. Presente. Adriana. Presente. Thaís. Ana Ligia. Presente, profe. Camila. Presente. Igor. Presente. Marlene. Ismael. Presente. E Isabela. Presente. Bueno, chicos, entonces espero que hayan entendido. Igual les voy a subir ahora en la plataforma. Durante la tarde les voy a subir ya les voy a habilitar la tarea, así lo tienen pendiente y lo realizan. Las clases pendientes, esta clase y los slides. Es lo que estamos teniendo pendiente. ¿Está bien? Entonces, para mañana vamos a tener insuficiencia renal aguda. Si pueden ir leyendo algo, sería ideal, sería excelente. O incluso pueden vayan leyendo, así podemos también hacer algo diferente. Podemos empezar la clase con un cuadro clínico y podemos direccionarla de otra manera. Pero siempre y cuando lean. Si no leen, no podemos hacer así. ¿Está bien? Bueno, entonces cuídense mucho, no les robo Sí, más tiempo, profe. sé que tienen muchas cosas que hacer. Ni cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo a privado, ¿está bien? Sí, profe. Ahora porque entró Muchas Mateo. gracias. Graças, doutora. Até mais. Dale, cuídense. Doutor, Mateo, ¿entras? ¿Sí? ¿Quién me habló? Alguien dijo doctora. Professor, eu tô com problema na minha internet. Ah, ahí está Mateo, sí, te puse ausencia. Y Thaís, yo creo que... doutor, eu tô aqui. Ah, sí, sí te puse presente. Y Mateus. Não tava conseguindo entrar, professor. A professora tinha que me aceitar. Sí, ya te acepté, ya, presente. Pensé que estaba festejando el cumpleaños todavía. Bueno, nos vemos chicos, chau, chau. Tchau, doutora.